Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia poética más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el gusto de contar con la presencia nuevamente de un invitado de lujo. Él es Ricardo Rosales, quien ya nos había acompañado previamente, pero aquella vez tuvimos algunos problemas técnicos, entonces por eso estamos otra vez acá para reivindicarnos en ese sentido ambas Sí, partes. Y bueno, vamos a iniciar con una lectura de tu autoría, por favor, para empezar fuerte, intenso, desde la poesía, y de ahí nos seguimos claro. con las preguntas. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí. Pues mira, yo traigo aquí para justamente redimirnos y compensar que las veces pasadas pues había estas cuestiones técnicas que no nos permitían disfrutar como se debe. Pues traigo aquí mi cuaderno, entonces va a ser una lectura sacada de novedad, completamente novedad. Este, ay, O sea, ay, ¿son ay, poemas estaba buscando inéditos un Sí, o son los que este ya es habías? inédito. Ah, ok, Todos estos perfecto. son inéditos. Sí, Vale, vale. entonces, pues ojalá les guste. Este Sí. es un poema que creo que tiene, mira, es del 19 de diciembre, de acuerdo a lo que escribí. Eh, Apenas entonces unos meses, dice pedir perdón, es un soneto. Pedir perdón es una truculenta cuestión de diplomacia emocional. Si acaso ignoras qué decir, intenta, comparto tu dolor, fui causal. De forma cautelosa y no violenta, recuerda procurar ser imparcial, ofrece soluciones y presenta acciones más allá de lo verbal. Jamás pedir perdón es garantía de ser como deseas perdonado. Encuentra en desacuerdos armonía. Jamás pedir perdón es demasiado. Humilde ser dará sabiduría llena de futuro aquel pasado. Mm, ay, está hermoso. Me encantó, me encantó. Muchas, muchas gracias. Em, Ahora, escribir sonetos no es nada sencillo. Escribir un poema no es sencillo, pero escribir un soneto menos. Entonces, por favor, cuéntanos al respecto, cómo fue que nació la idea de utilizar nuevamente esta forma poética tan utilizada, por ejemplo, desde siglos anteriores, pero así de que yo disfruto mucho de leer a Sor Juana, pues me viene de inmediato la imagen, la figura de Sor Juana. Claro que hay muchísimos más poetas que usaron el soneto, Claro. pero me gustaría que tú nos hablaras de eso. ¿Quiénes te inspiraron para escribir sonetos? Y en tu caso, ¿cómo fue ese momento en el que dijiste, hoy voy a ponerme el reto de tener listo y completamente preparado un soneto que, que aparte aborda el tema del perdón? Entonces, eso me gustaría, por favor, que ahondaras más en ello. Pues en general la idea de los sonetos siempre es muy con Sor Juana en mente, justamente cuando la mencionas me hace completamente sentido. Y mucha otra tradición también, ¿no? Es decir, no solo en los siglos de oro, también en siglos posteriores, en el 19 se seguía haciendo mucho, hasta el 20 pasa a ser relativamente secundario, porque aún así nos queda, por ejemplo, pues Sor Juana, García Lorca, que es mi otro gran amor, eh, o de mis más grandes amores literarios, pues, y sí hace también una serie de sonetos del amor oscuro, les llama, por ser de tema pues, homoerótico, pero con ciertas reticencias o censuras de su parte, ¿no? Eh, Eso también. La sonoridad, pues, es muy buena para el español, pero sabemos que surgió del italiano y el italiano, pues es una lengua con la que también estoy familiarizado. No al nivel, creo, todavía, de acercarme a tradiciones que también son muy clásicas en el ámbito de la literatura universal, como Petrarca, los sonetos de Miguel Ángel Buonarroti, que no solo era un artista plástico, también poeta. Entonces, eh, es algo a lo que quiero dirigirme también, ¿no? Primero como lector y quién sabe si un día también escribirlos en esa lengua, pero sí
eh, porque también tienen una historia que de por sí, antes de llegar al español, ya era larga, ¿no? ¿Y por Ahora qué del perdón? sí, sí, perdón. Sí, perdóname. Sí, es que solo te contesté la primera. Ay, ando muy parlanchino ahí. Bueno, el perdón yo creo que es algo que nos cuesta mucho porque nadie te dice cómo. Y obviamente depende mucho de cómo, quién le pide perdón a quién, no solo en una situación de dos personas, ¿no? También en grupos, ya sea instituciones entre grupos de personas. Es algo que se tiene que hacer más seguido, yo creo, para evitar la conflictividad que hay en el mundo. Entonces, bueno, pues, o sea, sí me surgió por una cuestión personal, pero dije, ¿por qué no en lugar de hacerlo con los elementos específicos de la situación en la que dije, yo tengo que pedir perdón y me nace hacerlo un soneto, ¿no? Porque el soneto se me hace tan flexible, eh, se puede prestar para dar toda una cosmovisión o una visión acerca de un tema, eh, o una sensación, una experiencia, pero siempre en algo que es detallado, das detalles, pero también es breve. No tanto como un haiku, te puede dar, te digo, toda una cosmovisión al respecto, pero sí es algo que te das en menos de un minuto y, o sea, como lector se leen en menos de un minuto y ese es un formato muy agradable para más bien eh, luego reanalizar y reanalizar sin que sea cansado, ¿no? Porque no es texto largo. Entonces sí es eh, un formato que digo, puede ser como una pastillita, como una píldora, algo que te toma menos de un minuto, pero te da un recordatorio importante de la vida. A mí me gustan así los sonetos, ¿no? Como que son píldoras. Entonces dije, ¿por qué no darle una píldora al mundo de cuáles son mis tips de las veces que he tenido que pedir perdón o que he aprendido lecturas o en compartir con otras personas, amistades o familiares que me cuenten su experiencia, ¿cómo es eso? ¿No? Entonces digo que, eh, pues es esa píldora, para mí ese poema es esa píldora que me gusta proporcionar al mundo. Ahora te preguntaba, te iba a preguntar más bien, Ajá, cuando tú tienes pensado a lo mejor traducir del castellano al italiano este soneto, por ejemplo. En ese caso, ¿qué tan difícil o fácil podría resultarte a ti el enfrentarte a no traicionar del todo lo que está ahí expresado, pero al mismo tiempo tener que adecuarte a la lengua que es muy diferente, bueno, no es tan diferente en este caso, pero sí llega a tener sus diferencias con respecto al claro, español? Y en ese caso, ¿qué licencias te has dado y te puedes dar como traductor ante un texto que estás, pues ya no calcando de tal manera, sino de cierta manera reproduciéndolo a modo de que se entienda desde la otra lengua, pero no conserva toda la fidelidad al texto original? claro. Pues al final del día también tengo experiencia en traducción de poesía, tengo casos desde el latín, griego antiguo, que son las lenguas que estudié aquí en casa de estudios que se ve, pero también he traducido del italiano, el inglés sobre todo también, y más bien es al revés ahora, y tampoco he traducido textos míos a otra lengua, ¿no? De hecho, algo que no sé qué tantas veces he pensado es el hecho de hay una frase muy famosa y no me acuerdo nunca de quién es o en qué época o en qué contexto lo dice, pero es que la poesía es lo que se pierde en la traducción. Entonces, eso yo como traductor de poesía sí lo noto. O sea, con todo y que una de las problemáticas más que más me interesan en esta labor es justamente
lograr una fidelidad de la sonoridad, que a mí se me hace una de las dimensiones más cruciales en la poesía. Eh, pues obviamente eh, me faltan estas dos cuestiones importantes. Uno, en lugar de traducir de otras lenguas al español, que ha sido mi labor siempre, traducir ahora del español a otra lengua, que en este caso es del español al italiano, y luego además la experiencia de traducirme a mí mismo, porque el problema ahí también es que como tengo muy presente esto de que la poesía es lo que se pierde en la traducción, siento que una de las cosas que más me han ayudado a dar en el clavo de cómo lograr la musicalidad en español, que es mi lengua como poeta, es justamente pensar cómo voy a hacerle esta labor imposible a quien me traduzca. O sea, cómo si le quito el español ya no se vuelve la misma sonoridad. Este, y entonces mucho cuando escribo, inconscientemente estoy pensando cómo lo hago un ejercicio como de virtuosismo del español, como si si la poesía fuera las olimpiadas del idioma, ¿no? Entonces, eh, todavía no he ejercido, digamos, el músculo de traductor del español a la otra dirección, ¿no? Entonces, hay muchos retos ahí, pero definitivamente, pues, es lo, lo grandioso, que la poesía es, puede ser el retar al idioma y el retarse a uno mismo a aprender a retar el idioma y a explorar sus posibilidades, ¿no? Fíjate que hace no mucho, hace unos días, eh, fui a una ponencia que dieron unas traductoras y traductores, y allí hablaban precisamente de que es difícil traducir un texto literario, pero lo es todavía más cuando se trata de poesía, porque ahí Ujú. o atiendes más al sentido y a la esencia del poema, o te vas más hacia la sonoridad, o tienes que introducir incluso elementos que no estaban en el poema original para que no se pierda ese ritmo, esa cadencia que debe tener. ¿Esas son algunas licencias que tú crees que se pueden dar o tú eres de los que dice, yo no toco más allá de lo que debo abordar el texto, pero no meterle tanta mano en ese sentido de que hasta te atrevas a poner cosas que a lo mejor no estaban en el texto original? Eso para que lo piense ahorita y mientras tanto te leo el comentario de nuestro querido amigo Eduardo Samuel Rivero Reyes, que manda muchos saludos y abrazos, también de acá para allá, Órale, gracias, gracias. y caritas Este, felices. mm, Em, pues, ay, es algo que sí me permito, o sea, como respuesta corta, sí, sí me lo permito. El por qué es justamente una de las razones por las que mi proyecto de tesis es mi proyecto de tesis, que es realmente eh, toda una problematización de cómo lograr traducciones, bueno, eh, versiones rítmicas es como les llamo para ser más específicos. Y además versión rítmica es una tradición que puede asociarse mucho a Rubén Bonifaz Nuño u otros autores ya publicados de la UNAM. Pero más que eso, incluso tengo otro nombre específico para llamarlos en mi trabajo, que es rítmica versión y rítmica primero, porque es acerca de privilegiar ese elemento. Versión, porque justamente creo que la palabra traducción habla solo de un punto A y un punto B. Transducere, llevar de un lado a otro. En cambio, versión habla de como si tuviera un recipiente a otro recipiente. Este, y así como va a pasar de la botella a mi tracto digestivo, pues esos son dos recipientes y va a tomar formas y va cambiando. Eh, los recipientes son las lenguas y el mensaje es el texto. Entonces se adaptan muchas cosas para que tenga esa misma fluidez justamente y naturalidad, eh, porque al fin de cuentas versión viene de la palabra vertir,
de Werther en latín. Entonces, me parece que habla de la multidimensionalidad que no teníamos cuando lo pensábamos como un punto A y un punto B. El poema tiene una dimensión literaria porque es sonoro, porque usa palabras, también tiene una dimensión histórica, porque pues, en su época el poema tiene toda una dimensión estética que es, eh, además de que parte de una subjetividad de X autor o autora, va a llegar a NX cantidad de gente, que es lo maravilloso. Es un solo texto, pero al darse el acto de lectura, también es N cantidad de experiencias, ¿no? Entonces, es una cosa tan multidimensional que pensarlo como lo traslado de un punto A a un punto B, siguiendo casi casi definiciones de diccionario y ya, es negar la infinita posibilidad de la poesía, que esa es una frase de un amigo poeta mío, Josu Roldán Maliachi, también publicado en Octurlabio Ediciones como yo. En uno de esos poemas está la frase, la infinita posibilidad de la poesía. Y yo creo que prefiero el llamarle versión que traducción, porque traducción es bueno para prosa y para cosas más técnicas y que son lineales, y versión habla de que tenga una multidimensionalidad y de que cambia de un recipiente a otro, que son estas lenguas, ¿no? Y que entonces va a cambiar de forma, es natural, porque tiene muchas dimensiones, no puede ser lineal de un punto A a un punto B, ¿no? Recuerdo que esa vez nos comentaron que creo José Emilio Pacheco les llamaba aproximaciones. ¿Tú Sí. usarías también ese término? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué te aporta de diferente con respecto a versión? Me gusta aproximación porque significa que nunca llegas a algo idéntico. Y está bien, porque al cambiar de lengua va a haber, o sea, va a haber muchos cambios en el texto. Eh, Ahora, es cómo puedes hacer que lo que se está reproduciendo sea lo más análogo a. Entonces, no es un valor de ser idéntico, pero sí de ser análogo. Este, y por eso son aproximaciones, o sea, sí, nunca se llega al mismo punto y por eso solo te acercas, te aproximas. A mí lo que me gusta, y como lo voy a plantear además en el título de mi trabajo, es abordaje. Y porque pienso en abordaje, sí, estoy abordando un texto desde otra perspectiva, pero también habla de viajes, ¿no? Y sobre todo de viajes en mar. No sé, bueno, no, también se puede decir que abordaste el avión a tal hora o abordaste el vagón del metro, pero no sé, a mí la imagen mucho de abordaje me recuerda específico al imaginario pues naval. Entonces creo que sí, eh, está muy bonito la idea de acercamiento porque te describe el hecho de que es eh, algo que no terminas de llevar al punto original, aproximación, pero también creo que es abordaje, porque ¿por qué no apostar imaginariamente a que sí estás entrando al texto, pero lo vas a llevar a otro punto, que ese es el chiste de abordar, es tomar un medio de transporte y llevarlo a otro lado, lo cual es muy bonito, porque la palabra metáfora en griego se puede traducir literalmente como transporte, y metáfora en griego moderno significa transporte, eh, porque sí es metá, de un lado a otro, en esa palabra, y fero, el verbo fero, de llevar. Entonces, sí, si una de las funciones principales de la poesía es eso, ¿por qué no decir que tomo la poesía como transporte y la estoy abordando? Entonces son aproximaciones, pero además abordajes. Ambas palabras son las más idóneas. Ahorita nos hablabas también un poco de otro autor que ha participado en Nocturlabio Ediciones y me gustaría que ahora nos hablaras un poco de eso. ¿Qué consideras que distingue a Nocturlabio Ediciones de otras editoriales? Uy, pues
distingue esa intención de apostar por talentos que no necesariamente tienen la experiencia ni son consagrados, está siempre viendo por esos autores, por hacer primeras ediciones, por darnos eh, una puerta que otras editoriales nos han cerrado, y por hacerlo con toda la calidad. Es lamentable ver que hay casos de autores que por estar en sus primeras publicaciones los ven como de muy, ay, apenas empiezan. Entonces no les dan algo con tanta calidad. Y aquí es muy bonito desde el papel, el cuidado editorial, o sea, es toda una experiencia leerlos y, bueno, obviamente también el publicar con ellos, eh, porque es muy bonito. O sea, por ejemplo, si te comento que mi primer libro es con el tema homoerótico, pero además uso las rosas como símbolo de estos amores y encuentros, ¿no? Como sus gustos, pero también sus espinas, ¿no? Entonces, algo que es tan central en el libro, hasta lo volvieron el numeral de páginas, ¿sabes? Eso es muy bonito. Y en el segundo, como el tema, bueno, justamente el eje o uno de los ejes es la cuarentena, eh, pues decidieron que además de ser ilustrado, además de tener sus notas al pie, tener prólogo, el numeral de páginas son covitcitos. Entonces, o sea, hasta esos detalles cuidan. Como te digo, el papel es bonito, todo, todo. Entonces me gusta ese cuidado. eh, y esa oportunidad que nos dan. También la difusión a artistas visuales en varias de las publicaciones, no en todas, pero sí en varias, pues es un elemento que también distingue a Nocturlabio y esas mismas ilustraciones también tienen siempre una reproducción de mucha calidad. Entonces, ¿qué les puedo decir? Hicieron hasta lo imposible por mí, que fue por darme el gusto de que un amigo ilustrador francés eh, pudiera ser el que hiciera el trabajo del primer librito, eh, pues fue un rollo para hacerlo con todas las de la ley y le llegara el pago desde México hasta Bretaña. Entonces, bueno, pues eh, eso ni quién más le hubiera hecho por mí, ¿no? Nos estabas hablando de justamente tu libro, Polirritmia, y me gustaría que nos hablaras ahora de cómo se replantea desde tu visión poética y desde tu visión como ser humano el concepto del amor en tu obra poética. Uy, pues es que Sobre toma todo tantas porque, formas, ajá, viene de una porque lo he tradición, abordado. Ujú. sí, sí, Toma sí. tantas formas porque de por sí el amor en la vida de cada persona es una cosa que se puede manifestar y expresar en la vida familiar, en la vida de pareja, en la vida amistosa, eh, y más allá de solo vínculos con personas, ¿no? Puedes amar a tus mascotas, a los espacios con los que convives. Por ejemplo, yo puedo decir que amo estar aquí, ¿no? En la UNAM. Este, entonces, eh, hay todo esto que, por ejemplo, dice, ¿no? Eric Fromm, eh, El arte de amar, que justo desde el título apela a que ya existía desde siglos un, un libro de Ovidio, en latín, que era el Ars Amatoria o el Ars Amandi, el arte de amar. Este, que bueno, entonces eh, se puede decir tanto porque se manifiesta de tantas formas en la vida de tantas personas y además antes de nosotros ya lo han dicho tantos otros poetas eh, y personas en sus textos, desde lo más filosófico y reflexivo o científico hasta lo más poético y no literal, pero sí literario. Entonces, se ha dicho
y además desde tantas latitudes. Entonces eso implica miles de culturas diferentes y a lo largo de los siglos. Entonces es impensable, de verdad impensable. ¿Y cómo lo abordo yo? Entonces, uno pues, va a partir, sobre todo desde mi experiencia, como persona, cómo lo he vivido, y luego como lector, de todas las lecturas que he tenido y que han influido, unas más que otras. Entonces puedo decir, claro que además quienes han tenido experiencias más cercanas a la mía me pueden decir más. Y como un hombre homosexual, pues obviamente me acerco a Oscar Wilde, a Lorca, a la tradición homoerótica que la carrera de estudiar letras eh, de la antigua Grecia y Roma me da, pues obviamente se vuelve algo que es antiguo y que es transhistórico, va cruzando a lo largo de la historia, porque también hay influencias del barroco, Sor Juana, que es un amor muy intelectual, pero yo soy Géminis y también tengo mi Venus en Géminis. Entonces, bueno, entonces hay tantos autores que me han marcado. Cavafis, que también es un autor que ve mucho a lo largo de la historia, este, y, y a la vez contemporáneo, porque son mis experiencias y cómo incluso en mis ojos he leído a estos otros autores. Entonces lo que voy viendo y lo que voy leyendo definitivamente tienen ahí pues un embudo enorme, y se va filtrando, y lo que me gusta es que de esa gota, que es una miel, pero que fue libada en tantas flores de lecturas y de experiencias, eh, pues sea también en esa forma, tal vez una forma muy natural para mí, de nuevo, es el soneto, pero no es la única que he usado. De hecho, al final del día, el hecho de que mi proyecto se llame Polirritmia es esta abundancia de formas métricas y estróficas y musicales que hay, ¿no? Y este abanico también de referencias. ¿Qué te parece si nos lees uno, uno de los poemas que aparece en Polirritmia y uno de los que aparece en tu cuaderno, que a lo mejor tú consideres que tiene cierta relación uno con el otro, para que también a su vez pasemos a la siguiente pregunta, que es cómo se ha ido transformando tu estilo poético? Claro, pues, a ver, les voy a leer, ya sé que les hablé del amor por la pregunta anterior, pero les voy a leer un poema del segundo. Este es el libro como de COVID, de alguna forma, y tiene un poema muy cortito, ah, que se llama Megaproyectos y monocultivos. Estas dos palabras me gustan mucho y me disgustan mucho. Uno, por la forma que tienen, están compuestas de una raíz latina y una griega. Mega y mono son griegos, grande y uno. Y la raíz latina es proyecto y cultivo. Esas palabras como televisión, poliamor. Entonces, tienen su raíz latina y su raíz griega. Eh, y además, estas dos tienen el mismo ritmo, mega proyecto, monocultivo, y son, eh, ese ritmo se llama adonio, que se usa en la poesía clásica, sobre todo en la estrofa sáfica, que bueno, el adonio rítmicamente es como el patrón de la mentada de madre, ¿no? Como ta, 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 ta. Y esa, este, eh, es uno de mis sonidos favoritos rítmicamente. Entonces, y eso gracias a la estrofa sáfica. Megaproyectos y monocultivos. Este es cortito. Es cortito para poder leer la explicación larga, ¿no? Poder debrayarme un poco. Y es un poema que casi no digo en mis presentaciones. Entonces, para darle un espacio ahora. Megaproyectos y monocultivos, nuestros abuelos vivieron distinto. Somos el óbice del laberinto. ¿Cuánto matamos queriéndonos vivos? Entonces, ¿cuánto matamos queriéndonos vivos? Eso es lo que quería decir con esas dos palabras. Obviamente lo que significan son cosas horribles, pero
pero son palabras muy bonitas, entonces quise hacer un poema sobre eso. Y como el tomo de cuarentena es más pesimista y más oscuro que el primero, que es de erotismo, pues digamos que tuvo cabida ese mini poemita en el segundo tomo. Y ahora el poema que les quiero leer, que estoy buscando porque ya lo perdí, se llama Urbanóptico. Y creo que una de las cosas que más me gusta es que la palabra del título es inventada. Ah, ya lo encontré, perfecto. Este, este es del 30 de diciembre del año pasado. Y lo, lo hice una décima y también cortito, pero este se los voy a leer porque no me lo sé todavía de memoria. Memorizas el camino de avenidas y de calles, pero ignoras los detalles del paisaje campesino. Siendo solo un inquilino del asfalto y el concreto, desestimas gran secreto. Todavía desconoces esas 400 voces del sensontle y su alfabeto. Y bueno, ahí hay una cita, obviamente, o un referente de este del pájaro de 400 voces, por el poema de Nezahualcóyotl, y porque eso no hace náhuatl, pero supuestamente es lo que significa la palabra sensontle. Este, y el título, Urbanóptico, me lo dio mi novio, porque él es urbanista, y le dije, es que no sé ni cómo ponerle el poema. Y decía, ¿será como con algún verso para el título o una palabra diferente? ¿O qué? Y no daba nada, nada, nada. Y mi novio me dijo, Urbanóptico, y dio con el clavo. Entonces, bueno, pues él es urbanista de doctorado, entonces. Fue una buena propuesta de título. Oye, es súper difícil Sí, encontrarle título a veces a los poemas y qué padre sí, que tu novio también haya contribuido con esa magia del texto poético. sí, sí, sí. Pues, y queda como con espejo, digamos, o no, no como espejo, pero sí muy relacionado a que es un poema chiquito, es de una sola estrofa, igual que el de megaproyectos y monocultivos, y van a algo similar, ¿no? A por qué querer vivir en competencia con la naturaleza si la estamos destruyendo y es porque no la entendemos, ¿no? ¿Por qué querer hacer algo mega y mono? O sea, no somos, es como querer jugar a hacer algo que no podemos ni siquiera competir. El arte es otra cosa, ahí sí se puede crear. La palabra poesía viene de poiesis en griego, que significa creación en el sentido más amplio. Entonces yo como poeta pues reflexiono mucho sobre esto. Sí hablo mucho de la infinita posibilidad de la poesía, retomando la frase de Yusu. Eh, y, pero a la vez creo que debemos como conócete a ti mismo, nos dirían de nuevo los clásicos, ¿no? Nosce de ipsum en latín o gnothi sautón en griego. Eh, tenemos que conocer ese límite. Eh, y los megaproyectos y monocultivos son cuando nos desmedimos. Y en urbano óptico es, o sea, parece un texto en el que la segunda persona a la que le hablo es alguien a quien le reclamo, pero en realidad puedo ser yo mismo. O sea, yo sí sé el nombre de calles y avenidas y no sé el nombre de muchas especies de árboles o de insectos o de animales, sobre todo de plantas que veo en mi vida diaria. ¿No? No sé distinguir el canto de las aves de, esta es tal especie. ¿Por qué no nos damos esa oportunidad? Yo quisiera eso, yo quisiera saber esas cosas y mi vida cotidiana tan urbana no me lo permite. Y esa es la vida de la mayoría de la gente en el globo hoy en día. Sí, nos hemos urbanizado demasiado y hemos dejado de lado todo lo que viene también de comunión con nosotros, que es la naturaleza. Y es un buen ejemplo para que también nos volvamos a concientizar de la importancia de los árboles, de las plantas, del cuidado que tienen que tener por parte del ser humano
para con ellas y la importancia que tienen para la vida misma del ser humano. Entonces, Ujú. qué bueno que lo trajiste a cuenta. Em, Ahora, ¿qué significó para ti participar en la FILIG 42? Uy, fue hermoso. Además de que fue una presentación muy especial para mí, porque en ella participaron también Scarlett Mercado, directora de Nocturno Ediciones, a quien quiero mucho, y también Josu, justamente, que fue quien me presentó a Scarlett y a quien le hice ilustración de portada. O sea, ahí se ve la cercanía, ¿no?, que tenemos entre los tres. No solo ellos, también participó Pedro Emilio. Él es un profesor que tuve aquí en la UNAM, justamente, en las materias de griego 1 a 4 de mi carrera, la primera mitad entonces de griego, que fue hermosísima, y en una optativa que tomé sobre Erasmo de Rotterdam. Entonces, él es perfectamente conocedor de griego y de latín, entonces, y de otras lenguas, y tiene pues un bagaje muy amplio. Entonces, me parecía excelente como prologuista del libro, y además, entonces, él, que fue prologuista, Josu, que fue editor, junto con Scarlett, que también editó el libro, fue algo maravilloso contar con ellos, por un lado, pero además el poder hacerlo en el contexto de un espacio tan bonito de la ciudad, que tiene tanta historia, que es Chapultepec, y que es un pulmón en la ciudad, y que por esto que digo en los poemas de megaproyectos y monocultivos y de Urbanóptico, es un oasis, o sea, es un pulmón de la ciudad. Y eso me dio mucho gusto, poder hacerlo en el marco de una feria que está dedicada a, pues sí, infantil y juvenil, el nombre de la FILIG lo dice, que son el futuro. O sea, las personas menores a nosotros son quienes, pues, tienen el futuro más en sus manos que nosotros. Nosotros se los estamos pidiendo prestado. Entonces, no sé, todo se me hizo una experiencia muy hermosa, verdaderamente. Ya para ir terminando, eh, 2 ejercicios para elegir tópicos a abordar desde la poesía que puedas recomendarles a quienes están, diciendo: "Bueno, ¿ahora de qué escribo? No se me ocurre nada". ¿Qué les dirías? Uy, pues tópicos, hay tantos, de verdad. O sea, se puede escribir desde algo del tamaño del cosmos a algo del tamaño del universo entero, y también desde un átomo. Hay haikus, que son poemas tradicionales de Japón de 3 versos, y hay poemas épicos, que, por ejemplo, la Ilíada de la Odisea, que son enormísimos. Entonces, es tan flexible, de verdad. Eh, Tan solo como les decía, yo que soy muy amante del soneto, de leerlo y de escribirlo, lo veo un género, bueno, un subgénero que, bueno, más bien, no, no es un subgénero, ¿por qué dije eso? Una estrofa, Una una forma forma métrica, una forma poética, exacto, una forma métrica exacto, poética. es una forma, exacto, que es tan flexible para hablar de tantos temas, y es inagotable. Entonces, creo que mi consejo es, el tema que se te ocurra, date la oportunidad. O sea, ese es el primer consejo. Es, hay tanta tradición y puedes remitirte a tantas lecturas y perspectivas previas, y también es tan propio crear palabras nuevas. O sea, el hecho mismo de que ahora que les leí el poema Urbanóptico, entonces se ha dicho tanto y se puede todavía decir tanto, que esos son los lugares donde sí tenemos que darnos la oportunidad de crecer infinitamente. Ahí sí se puede, en el arte, y más en las artes que son inmateriales, como la música, como la poesía, que están en el ámbito de son notas, son sonidos, son palabras.
Las artes materiales, pues entre más dependan de lo material, pues obviamente más limitaciones pueden llegar a tener. Y aún así, el arte siempre es aplicar el virtuosismo de hasta dónde lo llevo y sí puede haber arte muy grande, pero eh, ahí es donde es sano pensar en crecimiento y crecimiento y crecimiento, porque es infinita la capacidad del arte. Entonces, tienes la idea de algo por una experiencia propia, por sugerencia de alguien o por lecturas, pues explóralo de verdad y explora las, las posibilidades que te da la poesía anteriormente escrita. Eh, por eso yo le llamo polirritmia, porque puede tener tantas facetas, porque es polifacética. Entonces, eh, si hay tantas cosas que se han dicho, tantas cosas se seguirán pudiendo decir, ¿no? Yo, por ejemplo, sugeriría que se acercaran a Ovidio, después a Eric Fromm, a Platón, y de allí extrajeran como las definiciones que ellos ponen sobre el concepto del amor y construyan una diferente o una que vaya más acorde a lo que ellos consideran y de allí empiecen a escribir un poema, por ejemplo. Eso también estaría padre porque estaría la tradición literaria haciendo y también filosófica y psicológica haciendo como ese embudito que tú decías para la propia creación ahora desde lo contemporáneo. Y aparte que ha cambiado mucho el concepto del amor, o sea, no es visto como antes y ahora no solo es la monogamia, no es solo esta cuestión de un amor platónico, sino hay distintos tipos de amor. Entonces, eso también creo que sería interesante que se viera desde esta visión ahora de los jóvenes. Em, ¿Qué te parece si nos compartes otro poema de los que son inéditos? A ver, otro poema inédito. Mira, qué bonito dar este espacio. No solo hacerlo, de verdad que no solo hacerlo. Creo que solo en un evento antes, y tampoco era un evento así como de presentación en Feria del Libro o así, sino un evento del Día de la Poesía, fue que leí el de pedir perdón. Entonces, eh, o sea, es muy lindo. Gracias por darme este espacio. Me siento muy a gusto, muy cómodo compartiéndolos aquí. Entonces, este es un poema inacabado, entonces para que vean qué tan inédito es. Se llama Enidus de Marzo y en este pienso tener varias secciones del poema. Ahorita la única que he escrito es la primera. Idus de Marzo porque esta fecha es el 15 de marzo, entonces justamente lo hice para esa fecha. Es histórica porque es el asesinato de Julio César, pero también tengo una tía, la hermana mayor de mi mamá, bueno, sí, sí, la tengo, la tuve, ya murió, que era de ese día y murió joven y murió hace no tanto, entonces es una circunstancia fue una circunstancia muy triste por cuestiones de salud y muy imprevista a la vez, entonces eso fue algo sobre lo que eventualmente quiero escribir, pero por eso como que siento que tengo tantas cosas que decir y ya sé que va a ser un poema largo, eh, pero a la vez, pues como ella cumplía el 15 de marzo y es el día históricamente asesinado como es como de mal omen, mal, eh, y ella cumplió ese día, entonces no sé, tuvo una vida muy triste, la verdad, y quiero escribir algo sobre la vida de mi tía, pero el primer movimiento, por así decirlo, es sobre los hijos de marzo históricos. Eh, sobre esta cuestión del asesinato de Julio César. Y es también un poema muy ñoño, porque ya hay un poema de Cavafis que habla de los idus de marzo, y se llama así. Pero además de tener intertextualidad con Cavafis, tiene intertextualidad con la obra Julio César de Shakespeare. Entonces,
Pues tiene muchas cosas ya de por sí el primer movimiento y aún va a tener más por la historia personal que tiene con mi tía. Entonces se llama El Idus de Marzo y este es el primer movimiento, que es lo único que llevo escrito. ¿Cuántas veces nos hemos despedido de alguien luchando en nuestros adentros contra el temor de no volver a verle, contra el impulso de abrazarle y ni dejarle alejarse siquiera? En Idus de Marzo, Cavafis nos recuerda que Julio César hizo caso omiso de la ominosa advertencia que Artemidoro le llevaba el día de su asesinato en el Senado. Más de una vez se le auguró a César aquel riesgo. Por ejemplo, sin ir más lejos del doméstico umbral del que las mujeres romanas de bien no solían salir fácilmente, se nos dice que sopló y sobrecogió en sueños a Calpurnia, mujer de César, la pavorosa premonición, la sangre salpicada y el estruendo, caballos desbocados y fantasmas. Las tétricas visiones describió, se puso de rodillas ante César y César desdoñó el presentimiento. ¿Cómo podría detener a Julio César la voz de su mujer? ¿Cuántas veces nos hemos despedido de alguien, luchando en nuestros adentros contra el temor de no volver a verle, contra el impulso de abrazarle y de dejarle alejarse siquiera? Ay, muchas gracias, Ricardo, por habernos compartido este poema, que sin duda alguna, pues es una creación muy, muy sentida. Lamentamos el deceso de tu tía y te enviamos un fuerte, fuerte abrazo. Em, Gracias, gracias. es, es muy doloroso cuando se pierde a alguien, es muy doloroso, pero cuando es todavía algo imprevisto que sucede cuando menos lo esperabas y ni siquiera lo imaginabas que podía pasar, es todavía más fuerte el dolor. Entonces, te Sí, acompañamos en ello y te agradecemos también que hayas tenido la confianza de compartirlo aquí con nosotros en Letras a Contraluz. Em, ay, y gracias. bueno, para eso nos sirve la poesía, para ir sanando todo eso que nos, Sí, que llevamos dentro, que nos ha dolido, que queremos recordar y dejarlo ahí precisamente en el papel plasmado, porque es una forma de homenajearles también a quienes han sido importantes en nuestra vida y que han partido. Em, ujú. pues me gustaría que ahora nos hablaras rapidísimo qué viene para Ricardo Rosales, cuáles son los próximos eventos en los que vas a estar y nuevamente tus redes sociales. ¿Qué viene? Pues el proyecto mismo de Polirritmia ni siquiera se ha acabado de publicar. Ese es un proyecto a mediano plazo y así fue estipulado desde un inicio, eh, que lo haría con Octulavia Ediciones. Me parece una gran decisión de Scarlett y pues sigue el tercer libro, ese saldrá el próximo año. Ese es Polirritmia, Tercera Rapsodia. Todavía no es 100% seguro el título completo que va a tener, porque yo he pensado en un título, pero es muy largo. Y de por sí, si ya va a tener el título Polirritmia, Tercera Rapsodia, y luego el subtítulo de la Rapsodia, pues, eso es algo que todavía se está viendo. Pero ya está escrito el manuscrito. También ya está escrito el de la Cuarta Rapsodia. Ese sí se los quiero decir completo. Eh, es Polirritmia, Cuarta Rapsodia, Inacibles Huéspedes. Eh, Ese es por un verso de Olga Orozco, una poeta surrealista argentina, eh, que dice así: sonríen los inacibles huéspedes, y justo así pienso que es la fugacidad del tiempo y del momento, así se te va de un segundo a otro, ya es otro segundo, y de un día a otro así pues, pueden cambiar muchas cosas, y el haiku es sobre eso, sobre el momento, y va a ser un poemario de puros haikus. Este, la La tercera, sí les voy a decir por lo menos de qué se trata. Esa es sobre la vida de la ciudad. Eh, Va a estar el poema de Urbanóptico. Va a estar un poema mío que me gusta mucho leer en lugares y presentar, que se llama Mi Ciudad.
Ese poema también lo utilizaron para abrir la antología Poetas Contemporáneos de Editorial Revista Poética. Esa es una publicación argentina. Nos reunieron a 15 poetas del mundo hispanohablante el año pasado en un tomo muy bonito. También sigan las redes, no solo en Nocturna Ediciones, sino de Editorial Revista Poética. Hacen una labor muy, muy buena también. Y el poema de mi ciudad es el corazón, de cierta forma, temático del tercer librito. Entonces, bueno, sí les comento, hay una tercera rapsodia ya escrita, ahí el tema es la ciudad, así como el primero fue de mi orientación alrededor de esas experiencias, el segundo es de quién soy ante el espejo, ante la muerte. Entonces es otra parte de mi identidad, es otra faceta de mí, porque eso es quienes somos y quien nos reflejó el COVID, ¿no? La pandemia en ese momento. Y quién fui yo además en el periodo de la depresión que me dio durante la pandemia. Entonces, Se perdió el la tercera sonido. es quién Ah, soy ya. geográficamente. Ah, ok. Entonces soy nacido y crecido y residente actual de Ciudad de México. Eso se volvió inevitable. Y el cuarto es otra faceta por completo, porque si el tercero es la ciudad, que es la cosa más maximalista en la que se puede pensar, eh, el haiku es minimalista. Entonces, de nuevo, me gustan esos contrastes. Y el quinto, porque habrá quinta rapsodia, no sé hasta cuándo va a salir esa, pero también ya está escrita, esa es 100% sorpresa. Este, y les cuento que además después de Polirritmia, que es un manuscrito en 5 partes, ya hay otro manuscrito terminado. Muchas felicidades, has estado muy activo, qué bueno, nos da muchísimo gusto y enhorabuena por estos manuscritos que ya están esperando salir a la luz. No sé si tengas a Sí, la mano un haiku que nos puedas compartir ahorita y que va a formar parte del cuarto libro, si mal no pues como recuerdo. estamos cumpliendo muchos caprichos de cosas inéditas, sí, claro que sí. Ah, bueno. Les comparto un haiku. Eh, Déjenme ver. Bueno, siendo haikus, ¿qué tal les parecen dos o tres? Digo, es un agasajo, porque, Sí, ¿por qué no, verdad? El exacto. primero con el que abrirá el librito, ese ya lo tengo muy, muy claro. Los haikus no llevan título en mi caso, entonces solo va a llamarse así, uno, de alguna forma, ¿no? Porque va a ser con el que abrirá. Y ese dice, eléctrica cos, su cinta rama ardiente, relámpago hostil. Eh, Luego hay uno que escribí hace poco, realmente. Lo voy a encontrar aquí. Eh, Aquí está. Tampoco tiene título y dice aquí únicamente misma fecha porque el 27 de julio escribí dos poemas, un sonetito llamado Luciérnagas y este haiku. Entonces este dice, lluvia imprevista, estallido de Tlaloc, se agota julio. Esos además no los escribí en Ciudad de México. Ese poema de Luciérnagas y el haiku los escribí en Puebla. Y otro más. Uno más, a ver, déjame ver si encuentro. A ver, ahora sí voy a abrir el. Bueno, mientras tanto, mientras regresa nuestro invitado,
pues les invitamos a seguir sus redes sociales y a ver más de lo que está construyendo, no se lo pierdan. Siempre aporta algo distinto, algo nuevo, y eso es lo maravilloso de él. Y bueno, lo pueden encontrar en Instagram y, por supuesto, buscar sus libros, buscarlo desde Nocturlabio Ediciones, para que conozcan no solo el trabajo de él, sino de todos los demás escritores y poetas que han participado y publicado allí en Nocturlabio. Te escuchamos, Ricardo. Sí, ya lo encontré. Dije, pues algo escribí hace poquito de haiku. Aquí lo tengo. Es del 13 de abril. Esta gran luna. ¿Vieron la luna de mediados de abril? Estuvo impresionante. Esta gran luna, blanca insignia celeste, corazón de abril. Mm. Miren siempre Ya, la luna, ese fue el nunca texto. es la misma, siempre tiene algo diferente, un brillo distinto, un color que hace que Sí, siga de estuvo mágica. sí, 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 sí. Y siempre miren el cielo, no solo en nocturno, sino el cielo de día, con todas las Ujú. nubes preciosas que tiene distintas formas y que invita también a la creatividad y la imaginación. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Letras a Contraluz, que sigan los éxitos para ti, Ricardo, y muchísimas gracias también por compartirnos estos poemas inéditos, los haikus, todo lo que viene para ti como poeta y mucho, mucho éxito, de verdad. Agradecemos esa humildad que tienes y también esa sabiduría que nos compartes porque literal nos instruyes en muchos sentidos. Ha sido un gusto Ay, conversar gracias. contigo. Gracias a ti, Ana Berta. Oye, y mira, justamente estoy aquí en la UNAM Sí. porque vine a esperar a que saliera alguien muy especial de dar clase, porque eh, justo le toca un horario del que no le gusta mucho, eh, pero sí tiene un grupo muy bonito este semestre, que es mi novio. Aquí está. ¡Ay, hola! Hola. Es Ya que te conocía. hace rato Hola. decidimos recitar poemas inéditos Ok. y está el de Urbanóptico. Ok. Entonces les conté de ti. Ah, Sí, entonces ya salió de su clase y Sí, ahora sí, pues yo creo que vamos a ir a cenar algo. perfecto. Buen Un provecho. gusto de verdad compartir aquí contigo, Ana Berta, y con todos quienes nos estuvieron acompañando. Y quienes nos verán Y también. los que nos verán, exactamente. Muchas, muchas gracias. Y también a tu novio porque a él le debemos ese maravilloso título de uno de tus poemas, Urbanóptico. No es que hasta se queda Dale, pegado, de verdad que fue una selección muy buena. Bueno, pues gracias. muchísimas gracias a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo ven en diferido por su atención y su tiempo. Un fuerte abrazo, que tengan un extraordinario inicio de mes, disfrútenlo al máximo. Recuerden que, como nos dijo Ricardo, la vida se va, pero volando, entonces hay que aprovechar cada Lindísimo momento. mayo a todos. Sí, hasta la próxima. Chao.